Buenos días, hermanos de la Iglesia del Verbo. Reciban un fraternal y cordial saludo de parte de su hermano Jairo Luis Arrieta Machado. Y para mí es un honor poder compartir nuevamente la palabra a través de este medio, y le doy gracias a Dios por esta bendición. La palabra de hoy la he titulado como los verdaderos discípulos de Jesús. Los verdaderos discípulos de Jesús. Y está fundamentada en el pasaje de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, que es un pasaje bastante conocido. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En distintas ocasiones, las enseñanzas de Jesús fueron mal interpretadas por aquellos que por un lado eran sus contradictores y no aceptaban su predicación, y por otro lado, aquellos que profesaban una creencia en Jesús, pero que era una creencia, más bien una falsa fe, porque estaba fundamentada en intereses equivocados. Y esto es algo que también nosotros debemos de revisar en este tiempo. ¿Qué clase de creencia tengo en Dios? ¿Realmente sí creo en Jesús? ¿Realmente creo en Jesús y en sus mandamientos? ¿Qué clase de discípulo me considero yo hoy en día, discípulo de Jesús? Y lo digo porque estamos en un tiempo que para muchas personas, incluyendo cristianos, es quizás un tiempo difícil, quizás un tiempo inimaginable e impensable debido a las distintas situaciones que se han derivado del encierro en que estamos. Sin embargo, para mí, y creo que para todos los cristianos, es un buen tiempo para acercarnos más a Dios, acercarnos más a su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque hoy tenemos tiempo en abundancia. Porque este encerramiento nos ha llevado a tener más tiempo y poder de esa manera poder acercarnos más a la palabra de Dios, meditar en ella, atesorarla en nuestros corazones, para que cuando salgamos de este encierro la pongamos por obra. Bien, cuando uno lee el versículo 31 en su primera parte, la palabra de Dios dice: Jesús le está hablando a los judíos que habían creído en él. Esto está también fundamentado en el versículo 30 del mismo capítulo. El versículo 30, en uno de sus apartes, dice: muchos creyeron en él. Pero un poquito más atrás, en el versículo 28, palabras de Jesús a los judíos como la siguiente: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces que conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús les estaba anunciando a los judíos que lo iban a levantar. Sería entonces cuando ellos comprobarían que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Sin embargo, al leer el pasaje que viene a continuación, rápidamente comprobamos que ellos no habían creído realmente en las palabras de Jesús. Al menos no habían creído lo que Jesús esperaba que creyera. Como ya dijimos, Jesús se estaba refiriendo al decir que lo iban a levantar es a su muerte en la cruz y a su poder, resurrección y ascensión. En aquellos días de ocupación romana, los judíos esperaban un levantamiento mesiánico que les devolviera la libertad. Esa esclavitud que estaban viviendo, sometida por Roma, a ellos esperaban que una persona se levantara y los ayudara a salir de esa esclavitud. Y eso está registrado en palabras de uno de los judíos de aquella época, Gamaliel, que en el libro de Hechos, en los versículos 36 y 37, habló de los levantamientos que se dieron en esa época relacionados con la liberación de la esclavitud romana. Así pues, lo que parece que ellos creyeron es que Jesús podía ser el Mesías político que estaban esperando.
Cuando leemos la segunda parte del versículo 31, el cual dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor no tenía ninguna intención de promover falsas esperanzas entre el pueblo, así que pasó inmediatamente a aclarar la situación. Lo primero que hizo Jesús fue explicar que la fe solo tiene valor si se coloca en su palabra. Los judíos querían que fuera Jesús quien se adaptara a sus expectativas mesiánicas, ignorando de este modo lo que Jesús estaba enseñando. Y la prueba de esto la tenemos en este mismo pasaje, porque en el momento en que Jesús aclaró que la libertad que había venido a traerles era libertad de sus pecados, inmediatamente se enfrentaron a él y quisieron matarle. Usted lo puede leer en Juan 8, versículo 59. Ahora, esto nos debe hacer reflexionar seriamente sobre la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra y no en lo que surge de nuestra propia imaginación, porque fácilmente podemos seguir a un Jesús en quien hemos creado en nuestra conciencia religiosa, pero que nada tiene que ver con su verdadera identidad. En este caso, por mucha fe que tengamos, no servirá de nada. Fíjense, es una falsa fe lo que estaríamos profesando allí. La segunda cosa que Jesús hizo es explicarle que la verdadera fe es perseverante. Y lo dice a través de las siguientes palabras. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra. La prueba de que la fe es auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra de Dios. Pero la permanencia de la palabra de Dios también es sinónimo de amor. Es una manifestación de amor. Y esto lo vamos a fundamentar en algunas frases de Jesús que están escritas en el Evangelio de Juan y que fueron dichas por él un poquito más adelante. Leemos Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren lo que está diciendo Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dice, si me aman. Esto es una declaración. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Es como el papá, la mamá, que le dice a su hijo, a su hija, si realmente yo estoy en tu corazón, si realmente tú me amas, haz esto. Pero eso que le está pidiendo el papá o la mamá, el hijo o la hija, no es algo que beneficie al padre o beneficie a la madre, sino que está beneficiando al hijo o a la hija. Es que muchas veces, por la corta edad que se tiene, los jóvenes piensan que todo lo que se les viene a la mente lo pueden hacer. Entonces el Señor está diciendo esto. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, la permanencia en la palabra de Dios es una manifestación también de amor. Pero miren lo que dice Jesús también en Juan 14, versículo 21, un poquito más adelante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren esa declaración que está haciendo el Señor. Y se la está diciendo a los judíos, y Dios nos lo dice hoy a través de esta palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos dando evidencia de amor genuino. Amor genuino, que es el producto de una verdadera regeneración. No nos olvidemos que nosotros tuvimos una vida llena de pecado y fuimos regenerados por el Señor, fuimos redimidos por el Señor. Y fue por su misericordia, no porque lo mereciéramos. Todos sabemos eso. Fíjense. Entonces, cuando perseveramos y guardamos los mandamientos,
estamos dando una manifestación de amor. Y aquellos creyentes genuinos están literalmente llenos de amor. Usted debe preguntarse, ¿yo soy un creyente genuino? Si yo soy un creyente genuino, debo estar lleno de amor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dice que está lleno de amor un creyente genuino? Porque tiene la presencia del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces esto debe ser algo fundamental, importante en la vida de todo creyente, hombre o mujer. Muy bien lo dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ojalá eso lo tengamos nosotros presente siempre en nuestra vida. Que sea la palabra de Dios la que determine las decisiones que vayamos a tomar, las cosas que vayamos a hacer, inclusive en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de la muerte, en medio de las circunstancias que hoy en día estamos viviendo, para algunos muy difícil de estas circunstancias que estamos viviendo. Pero debemos de entender que esto que estamos viviendo es para nuestro bien. Y es una bonita ocasión aferrarnos más a la palabra, acercarnos más a Dios a través de ella. Ahora, miren lo que dice el Señor en Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tremendo, mi hermano. Si usted quiere saber la clave para que sus oraciones surtan efecto, en las peticiones que usted le haga a Dios, en las peticiones que yo le haga al Señor, mire, aquí la palabra nos lo está diciendo. Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que se pida os será hecho. Fíjense, ¿y cuánto quisiéramos nosotros que todas nuestras oraciones Dios nos las respondiera? Sabemos que Dios puede responder inmediatamente. Sabemos que Dios puede responder de otra forma porque quizás lo que estamos pidiendo no es lo más correcto, no es lo más adecuado para nosotros. Sabemos que Dios se puede demorar en esa petición que le estamos haciendo en oración. Pero esto es clave fundamental, permanecer en Cristo, hacer de Cristo mi Señor, el Señor de mi vida, y hacer de su palabra una forma de vida para mí, que me ayude en todas las cosas que yo he de hacer. ¿Y cómo le agradaría a Dios? ¿Cómo le agrada a Dios desde el cielo ver a un hombre y a una mujer sometido totalmente a su voluntad, sometido totalmente a Él, sometido totalmente a su palabra? Ahora, ¿qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es estar en una verdadera unión con Cristo. ¿Cómo sabes que eso es una realidad? ¿Cómo sabes que tienes una verdadera unión con Cristo? ¿Cómo lo sé yo? Porque conocemos su palabra y somos obedientes a ella. Fíjense, esa es la clave. Eso es lo fundamental en todo creyente. Eso es lo fundamental en nuestras vidas. Ahora, quizás nuestra obediencia no es tan perfecta. Quizás cometemos errores. Fallamos, sí. Y Dios lo sabe. Pero fallamos quizás por las circunstancias. Fallamos porque de pronto nos dejamos llevar por las emociones. Fallamos porque de pronto el momento acalorado que estamos viviendo nos hace decir cosas y hacer cosas indebidas e incorrectas. Y nos toca acercarnos al Señor con un corazón arrepentido y poder recibir de Él el perdón. Pero una cosa sí debe existir en cada uno de nosotros: odio al pecado. Nosotros debemos rechazar el pecado. No estamos exentos de él, pero sí rechazarlo. Y rechazarlo porque el amor de Dios nos lleva a rechazar el pecado. Fíjense. Bien, la marca de un verdadero creyente no es una oración que se repite,
no es una oración larga de 20, 30, 40, 50. Esas oraciones largas las hacían los fariseos. Yo no estoy diciendo que no es importante hacerlas, sí es importante hacerlas. Fíjense. Pero la marca de un verdadero creyente es una obediencia amorosa continua. No es que yo obedezco a Dios hoy en esto y mañana no. No. Eso debe ser permanente. La obediencia debe ser permanente. La obediencia debe ser continua. La obediencia no debe ser por obligación. Muchas veces hacemos cosas por obligación y no nos agradan. Pero en las cosas de Dios no se hacen por obligación. Las cosas para Dios se hacen por amor, con amor. Porque Él ha inundado nuestras vidas de ese amor. Bien, mucha gente dice, yo creo en Cristo. Y el problema es que creen en un Cristo equivocado. No creen en el Cristo bíblico, sino un Cristo que se han inventado. Y ese Cristo puede ser la Virgen María, ese Cristo puede ser la Virgen de Guadalupe, que realmente es una falsa fe, una profesión de fe que no tiene ninguna validez. Entonces nosotros debemos de creer en el Cristo bíblico, ese del cual leemos en la Biblia y que Dios nos lo enseña a través de su palabra. Entonces, ¿qué nos identifica a nosotros como unos verdaderos discípulos? La perseverancia y la obediencia a la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Eso nos identifica como unos verdaderos discípulos de Jesús. Lo tercero que hace el Señor es que le quiere dar a entender a los judíos que creer en Él implica necesariamente entrar en una relación de discipulado. Y un discípulo verdadero es aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada en su palabra, se somete a ella y hace de ella una norma de su vida. Y cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Cristo, nuestra fe persevera. Entonces esto trae tremendos beneficios. Esto trae unas bendiciones maravillosas. Y usted se preguntará cuáles son. Mire lo que nos dice el versículo 32 de Juan capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Maravilloso, ¿verdad? Mire la consecuencia de perseverar en la palabra de Dios, de guardar los mandamientos, de tener una comunión con Dios, de tener una comunión con Cristo. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y esta frase se la estaba diciendo Jesús a los judíos. Esto es un concepto muy poderoso. En nuestro mundo oímos sobre la verdad y la libertad. Parece que eso es lo que el mundo anhela saber y conocer. Sobre la libertad, vivir la libertad, conocer la verdad. Y nadie en el mundo realmente quiere ser un ignorante. Nadie en el mundo quisiera ser esclavo de otro. Entonces, la gente está en busca de esa verdad y de esa libertad. Pero la gente del mundo, mucha gente del mundo busca esa verdad y esa libertad en las cosas y en los lugares equivocados. Quieren saber la verdad sobre el miedo, quieren saber la verdad sobre las enfermedades. ¿Cuántos médicos les gustaría saber cómo se cura una enfermedad? Quieren saber la verdad sobre la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? Y miren, esa gente del mundo, ¿dónde busca esa verdad y esa libertad? La han buscado en los placeres carnales, en el alcohol, en las drogas, en el amor, en las relaciones inadecuadas y una gran lista de cosas que el mundo hace buscando verdad y libertad. Y nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando a los judíos y les estaba diciendo que esa libertad que Él le está ofreciendo, esa verdad que era su palabra, les iba a permitir a ellos tener libertad espiritual, libertad de la esclavitud del pecado, libertad de la ceguera espiritual.
libertad de la opresión espiritual, libertad del dominio satánico, libertad del temor a la muerte, libertad en el sentido más puro y verdadero. Y con esto vengo terminando. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros nos alegramos cuando conocemos algo secularmente que nunca lo sabíamos, algo de nuestra profesión, y que ese conocimiento secular nos ayuda a entender cosas y nos ayuda a hacer cosas, y nos maravillamos, ¿cuánto más debemos de maravillarnos en conocer más de la palabra de Dios? Y en la medida en que conozcamos más de la palabra de Dios y la hacemos parte de nuestra vida y la cumplimos en total obediencia a Dios, vamos a ser libres. Entonces, hermanos y hermanas, a manera de conclusión, decimos lo siguiente. ¿Quién entonces es un verdadero discípulo? Un verdadero seguidor del Señor Jesucristo es el que persevera en la fe, el que perdura a través de la bendición y el sufrimiento. Él es el que es fiel hasta el fin y amorosamente obedece la palabra. Ese es un verdadero creyente, un verdadero discípulo. Y ese es un hijo y no un esclavo. Y esa alma ha sido liberada de la esclavitud, del pecado, a la libertad del perdón completo y a la promesa de la gloria eterna. Hermanos, que esta palabra sea de bendición para sus vidas, como ha sido de bendición para mi vida. Vamos a orar teniendo en cuenta esta palabra y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en ella. Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por la bendición de esta palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque ella nos muestra y nos enseña tu perfecta voluntad. Y por eso te pedimos que nos ayudes a conocerla aún más, a meditarla aún más, a perseverar en ella, Señor, a guardarla en nuestros corazones como un preciado tesoro y sobre todo a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia de Dios y su misericordia los acompañe siempre. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Nos vemos en una próxima ocasión.